Gerardo Rodríguez Sánchez Lara es un gran académico y un estudioso en materia de seguridad nacional en nuestro país. Y bueno, pues ha desarrollado una trayectoria muy reconocida, y le aprecio mucho a Gerardo que nos permite escuchar su revisión, su análisis, lo que estás viendo, Gerardo, en este domingo 22 de febrero, una vez que hemos seguido de cerca a lo largo de las horas, no solo la confirmación de la captura y muerte, ni más ni menos que de el Mencho, de este personaje que ha sido identificado como el Mencho Ceguera, y lo que ha ocurrido a lo largo de las horas en una buena parte de la República Mexicana, con eventos diversos que pues quieren sembrar una situación de algún tipo que mejor tú que yo se puede explicar. Gerardo, bienvenido. Gracias por estar aquí esta noche de domingo. Gracias por tu presencia. Gracias, Carmen. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por el operativo? ¿Las consecuencias? Hablemos las del acciones? operativo. ¿Por qué no hablemos del operativo? Porque aquí se ha hablado del operativo. Bien. Alguien incluso llegó a decir que si se parecía al de Maduro, que si fue una manera de llevarse las cosas como sin muchas consecuencias. En fin, no creo que sea como lo de Maduro ni otra cosa. ¿Cómo viste tú el operativo? Mira, el Gabinete Federal no nos ha explicado a ciencias ciertas cómo fue el operativo. Entonces, lo que yo te voy a dar son elementos que yo opino que pudieron darse en este operativo. Primero, lo que sabemos por comunicado de la Secretaría de la Defensa fue que se buscó detener a este integrante de la principal célula delictiva de este país, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Se resistió a la detención y hubo un enfrentamiento. Y en este enfrentamiento lo que sabemos por el comunicado exclusivamente, sin caer en especulaciones, es que se batió al Mencho, a Nemesio Ceguera, a otros elementos de su grupo delictivo, que también fueron heridos elementos de las Fuerzas Armadas. Y esto es muy importante destacarlo. Entonces, un evento de esta magnitud requiere información de lo que se llama táctica, operativa y estratégica. Déjame explicarlo, Carmen. Estratégica, que hubo una instrucción del alto mando y de la Presidencia de la República para encontrarlo y capturarlo. Y si no era posible capturarlo, pues era inevitable que fuera abatido. Entonces, eso es en términos estratégicos políticos. En términos operativos, cómo diseñar la captura de un integrante de una célula delictiva transnacional con capacidad para repeler una detención de esta magnitud. Hace 11 años, Carmen, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Ejército intentó detenerlo con helicópteros tácticos, los Cougar, y el grupo de defensa del Mencho derribó un helicóptero Cougar y asesinó y mató a integrantes del ejército mexicano. Y en términos, lo que se llama tácticos, cómo hacer esta operación en el terreno, en la calle o en la carretera donde parece que fue detenido el Mencho. Entonces, una operación de esta magnitud solamente puede ser realizada por un grupo de operaciones especiales de muy alta operación y experiencia, y solamente la tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Mucho se va a especular si el gobierno de Estados Unidos estuvo detrás de esta operación. Por supuesto que hay cooperación e inteligencia, y ya lo reconoció el propio comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional y del gobierno mexicano. Hubo cooperación en materia de inteligencia. La gran pregunta es si hubo integrantes del gobierno americano, alguna de sus agencias en este operativo. No lo creo. Por las fotos que tenemos de manera extraoficial en redes sociales, yo creo que fue un operativo perfectamente operado por el ejército mexicano.
pero México reconoce que hubo inteligencia americana y esto libera todas las especulaciones si hay o no cooperación con el gobierno americano. Nos dices muchas cosas, Gerardo. Déjame detener en la primera parte que mencionaste, que esto es una cuestión estratégica y operativa. Estratégica. A ver, para que algo así haya ocurrido, ¿tuvo necesariamente que ser una orden de la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Mexicanas, la presidenta de la República? Sí. Sí. Y si eso es así, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué ahora ir por el Mencho? El Mencho es el criminal de más alta cuantía para el gobierno mexicano y para el gobierno de los Estados Unidos. El Mencho ha sido el Era operador porque ya murió. político, ¿sí? Es el operador político de la organización criminal más importante del mundo. Superó por mucho a el cártel de Sinaloa. Tiene una red que opera en todo el Pacífico mexicano, Centroamérica y Sudamérica. El Mencho opera lo mismo, tráfico de fentanilo, que metanfetaminas, que cocaína proveniente de Ecuador y de Colombia y del Perú. Entonces, el Mencho además era un objetivo estratégico para México porque fue un operador que generó violencia. Esto es muy importante. El Mencho generó violencia y generó violencia en todo el país, desde Guatemala, cuando le rompió el cerco y el monopolio al cártel de Sinaloa, para el tráfico de droga y armas, y tráfico humano y tráfico de ganado. Y operaba lo mismo en Tamaulipas para el tráfico de drogas. Y sus células también decidieron también traficar personas. Entonces, el cártel del Mencho, de Nemesio Ceguera, era el objetivo más importante para los dos países. Y además, creo que es muy importante, Carmen, y hay que decirlo, al igual que las agencias americanas no olvidan cuando matan a un agente en otro país, por el caso Camarena, México no olvida. Y el ejército no olvida que Nemesio Ceguera en el 2015 mató a un grupo del ejército mexicano de operaciones especiales que iban tras su captura y que él derribó su equipo de seguridad a un equipo de seguridad de más alto nivel de operaciones especiales del ejército mexicano. Y quiso matar a García Harfuch. Además, déjame darte un dato, Carmen, que es muy personal. Hace 10 años yo analicé un documento que me entregó una agencia de inteligencia de los Estados Unidos, un operativo que realizó el cártel Jalisco Nueva Generación para hacer una emboscada en un cerro cortado a la mitad en Jalisco, en donde le cerraron el paso una patrulla, recuerdo que era de la Fiscalía de Jalisco, y los encapsularon y les aventaron desde la parte alta del cerro explosivos y agentes químicos e incendiaron esa patrulla que pasaba por ese territorio en el estado de Jalisco. Lo que en ese entonces, y a ver, te lo voy a decir, eran agentes de la ATF. Me lo enseñaron y eran estrategias de las FARC en Colombia. ¿La ATF qué hace es? 10 años, sí, hace 10 años el cártel Jalisco Nueva Generación reclutó a colombianos de las FARC que decidieron no desmovilizarse, y era una estrategia que en ese entonces la ATF pensó y analizó que era una estrategia de colombianos. Fue algo terrible. Entonces, lo que tenemos que recordar es que Nemesio Oceguera instruyó operaciones de más alto nivel de extrema violencia contra agentes del gobierno mexicano a nivel federal, estatal y municipal. Y el Estado mexicano no olvida. Creo que eso es una lección que con este operativo de este domingo manda el Estado mexicano, a pesar de toda la violencia que se genera a nivel nacional,
y estoy seguro que el Estado mexicano midió estos niveles de reacción, pero era necesario detener a este individuo. Ahora, nos deteníamos hace rato con Ricardo Ravelo y con José Luis Montenegro en una parte de la transmisión especial respecto al famoso asunto de, bueno, ya decapitaste este cártel en este momento porque murió el líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, pero de inmediato alguien más tomará su lugar y esa cabeza se reemplazará. Y seguirá lo mismo y seguiremos hablando de una transnacional, ya de una operación mundial. ¿Eso es lo que va a ocurrir según tu punto de vista o realmente estamos en un punto de inflexión donde sí es imaginable, por lo menos imaginable, que es un paso relevante para ir en búsqueda de desarticular al crimen organizado en México? No solo el cártel Jalisco, sino en general. ¿Realmente crees que es mucha ilusión de mi parte decir eso? Mira, Carmen, estimo muchísimo a Ravelo, entiendo y comprendo sus análisis y todos los colegas, pero nadie a ciencia cierta sabe qué va a suceder. Pues sí. Y sería terriblemente irresponsable decir qué es lo que va a suceder. Pero escenarios. Lo que te podrá decir, no, a ver, es que hay que ser responsables de nuestros análisis, Carmen. A ver, ¿por qué lo dices? Detente. Porque no sabemos a ciencia cierta quién va a ser el heredero o si no hay herederos de Nemesio Ceguera. No lo sabemos. Segundo, lo que podemos especular con la experiencia académica que tenemos los que nos dedicamos a esto, periodistas, académicos y especialistas, es vamos a tener liderazgos locales. Eso sí lo podemos anunciar. En Colombia lo que pasó es que se destruyeron 2 cárteles nacionales, Medellín y Cali. En México se están desarticulando y es la estrategia del gobierno mexicano y del gobierno de Estados Unidos, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que vamos a tener muy seguramente son luchas por los liderazgos locales y eso sucedió en Colombia. Eso sí te lo puedo decir como académico. Se crearon las famosas BACRIMs, las bandas criminales. Y las bandas criminales fueron mucho más violentas en el ámbito local que los cárteles de Medellín y de Cali. Entonces, esa experiencia ya la sabe México. Me parece que por eso, Carmen, es que el gobierno mexicano le está apostando a la captura masiva de los generadores de violencia. Es un eufemismo para decir a los criminales de las bandas, de los cárteles mexicanos que se matan entre ellos, ¿no? 40,000 personas detenidas en un año es una barbaridad, Carmen. Y esto tenemos que poner la alerta a los gobiernos estatales y al gobierno federal. El sistema penitenciario no va a aguantar esta detención de todos estos criminales, de estos mexicanos que se dedicaron a la delincuencia organizada y a participar de la violencia en el país. Entonces, te digo, sería terriblemente irresponsable, como académico que soy, decir qué es lo que va a suceder. Ni más ni menos. Pues sí, te entiendo lo que dices, que no es que se pueda afirmar nada, pero yo lo que sí creo que se pueden hacer escenarios, o sea, ¿qué tipo de situaciones pueden venir? Puede que ocurra o no, puede que ocurra una cosa, puede que ocurra otra, pero al final hay ingredientes a la mesa en donde una de las preguntas principales es, y la sociedad mexicana tiene derecho a formularla, me parece es, ¿qué tipo de circunstancias pueden venir? Que se aplaque toda esta circunstancia que ha ocurrido hoy de bloqueos, de incendios, de vehículos, de incendios en los Oxxos, todo esto que hemos visto en una parte importante, no sé si la tercera parte del país, si eso se va a frenar en las próximas horas, que esperemos que sí, y si habrá o no la posibilidad de algún tipo de violencia distinta a la que hemos visto históricamente en función de
la muerte del fundador de un cártel que tú has dicho aquí ahora, que es el cártel más grande de México y del mundo. ¿Te escuché bien? Sí, sí, sí. A ver, el Chapo Guzmán no logró consolidar un nivel de poder en más de 2/3 partes del país. Jalisco Nueva Generación sí lo logró. Eh, Haciendo algunos escenarios, Carmen, yo te diría, los líderes locales ya tenían este escenario de incendiar las plazas del país si iban por su gran líder. Y lo hicieron hoy en domingo. Afortunadamente es en domingo, donde no hay mucha actividad comercial, laboral en el país. Yo creo, Bueno, no comercial sí. tengo información de inteligencia, que lo calculó también el gobierno federal. Si fue una operación fortuita, qué bueno que fue en domingo y no fue en lunes, con mayor actividad comercial en el país. No sé si estés de acuerdo, Carmen. Pues no sé, porque domingo hay mucha gente en los centros comerciales, o sea, actividad comercial hay muchísima en domingo. Pero hay menos actividad en el país en general. Bueno, sí, porque hay mucha gente que Menos está en sus actividad. casas. Sí, bueno, exacto. Pero dijiste Sí, fortuita, ¿tú te imaginas algo así fortuito? Que pasaba por ahí y lo agarraron. sí, ¿Tú crees? sí, sí, ¿Fortuito? sí, 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 A ver. sí, sí, fortuita porque sabían que iba a pasar por ahí y él no tenía todas las instancias de seguridad, No, iba con pero un convoy. el Mencho que iba Sí, pasando por ahí descuidado, el Mencho, no. ¿O qué estás iba con diciendo? menos seguridad. Sí, a ver, todo esto es especulación. No, 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 sí, sí, totalmente. Estamos aquí. Necesitamos necesitamos escuchar el parte del operativo del Gabinete de Seguridad. Eso va a ser muy importante. ¿Y cómo es que murió? Es muy importante eso. Por supuesto. A ver, es que esta parte que tú preguntas, Carmen, es muy importante. El Mencho, desde hace 10 años, estaba listo para un operativo de captura. Y estaba listo para defenderse con uñas No, y pues sí. con toda la fuerza que tenía, con armas de asalto. Déjame explicar Bueno, cómo fue, cómo abatió al helicóptero Cougar del ejército mexicano hace 11 años. Tenía una troca, ¿no? Una camioneta con un sistema antimisiles, con un sistema antiasalto no soy experto en armamento, pero con un rifle de asalto que pudo derribar a un helicóptero del ejército mexicano. Y mató en ese operativo a cerca de una decena de soldados mexicanos de alto nivel. Entonces, México, el ejército mexicano y las instituciones de seguridad sabían que un operativo de captura significaba o bajas de su equipo de operaciones especiales, o si el Mencho se encontraba en un centro con civiles, bajas importantes de civiles mexicanos. Entonces, no era un operativo fácil de llevar a cabo. Entonces, si el gobierno mexicano reconoce que recibió información de inteligencia de Estados Unidos, es porque sabían cómo y cuándo atraparlo o abatirlo. Pero México redujo la presión o el riesgo de un operativo unilateral del gobierno estadounidense de abatirlo con un dron. de abatirlo con un dron, sí. Pues, Sí, ay, pues estamos frente a todo esto, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Habremos de seguir hablando si tú me lo permites, porque bueno, pues esto va a dar mucho de qué hablar en las próximas horas, días, semanas. Vamos a ver qué surge de todo esto, porque además, déjame cerrar la charla, si te parece, también pensando en que tú has dicho, bueno, ¿desde qué momento ya el cártel de Sinaloa no era el más importante de México y el cártel de Sinaloa, que lo teníamos como el más grande del planeta, ahora ya se está hablando diferente? Ahora tú dices, no, el más importante del mundo, el más potente del mundo es el cártel Jalisco Nueva Generación. Por eso la caída y la muerte del Mencho, pues acaba siendo, te pregunto,
más importante que la entrega de el Mayo Zambada? Mucho más, porque sabíamos ¿Mucho que no más? se iba a entregar. ¿El Mucho Mencho más. mucho más que el Mayo? Wow. Mucho más, porque sabíamos que el Mencho no se iba a entregar. Y al Mayo lo traicionaron y se lo llevaron a los Estados Unidos. Pero el Mencho iba a matar para salvarse o a matar para que no fuera capturado. Por eso es que esta operación fue terriblemente importante. Hasta ahora sabemos que hay solamente 3 heridos de las fuerzas federales en materia de seguridad que estuvieron en esta operación. Ojalá y que no haya habido muertos dentro de nuestras fuerzas especiales de operación. Ojalá. Ojalá Y que si sí. me lo permites, Carmen, mandar un fuerte reconocimiento a ellos que dieron que dieron su vida para atraparlo. No es menor, es un operativo de mucho riesgo el que pusieron su vida soldados del ejército mexicano. Totalmente de acuerdo, porque sí, no es cualquier cosa lo que sucedió y hay que reconocer esto que se le está, bueno, que se está identificando como una acción de las Fuerzas Especiales de Operaciones o de Operación. ¿Cómo se llama exactamente? Fue una operación, son 3 niveles: táctico, operativo y estratégico. Lo estratégico fue la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de que esto sucediera y del Gabinete de Seguridad. Operativo, organizar la operación para capturarlo, y lo táctico, lo que hizo el equipo de operaciones especiales. Hace rato se dio el nombre de alguien de estas fuerzas especiales de operación y yo dije, ojalá que no sea grave que se dé a conocer su nombre, pero a nivel internacional, y ya dijimos su nombre aquí, es Mauricio Calabrese, si no me equivoco, Mauricio Calabrese fue el nombre que en medios estadounidenses se mencionó como la figura mexicana de esta fuerza de tarea. Tú que eres experto en la materia, ¿qué me dices de que el nombre se conozca? Ni lo conozco, ni sé el tema, y ojalá y no se revele el nombre de quien llevó a cabo esta operación de Sí. seguridad, porque No, pues imagínate. puede vulnerar su seguridad. Entonces, no lo conozco, no sé quién es y no conozco la información, Carmen. Gracias por comentarlo, porque bueno, al final de cuentas lo comentamos aquí porque fue lo que se recuperó de lo que se está difundiendo en la prensa, en los medios de comunicación estadounidenses. Así que bueno, lo dejamos ahí, pero yo entiendo que es un tema sumamente delicado. Así que Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, seguiremos hablando y por lo pronto un abrazo y gracias por estar aquí esta noche y este día y en esta transmisión tan importante, una transmisión especial en un momento para la historia. Gracias, Gerardo. Fuerte abrazo, Carmen. Saludos desde Un fuerte Puebla. abrazo para ti. Gracias por tu presencia. Y hablando de los Estados Unidos, estamos con Sebastián Barragán, nuestro colega periodista que está junto con el equipo de Aristegui Noticias en esta cobertura especial de